Bueno, ¿cómo están? ¿Bien o algunos bien? Amén, ¿verdad? Qué rico que está así el clima, que podemos despertar con un cafecito, agarrar calor y qué bendición estar juntos, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios y también teniendo un tiempo para estudiar su palabra. Si tienen sus Biblias, vayan buscando por favor Romanos capítulo 2. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos. Y esta mañana quiero arrancar pensando algo que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y a nosotros nos pasó un poquito la semana pasada. No sé si han visto algún programa de esos de juegos, tipo 100 mexicanos dijeron, ¿no? O has jugado algún juego de mesa, algo que necesite un poquito de estrés porque hay tiempo, ¿no? Que tienes que contestar con un cierto tiempo. Y cuando estás viendo a uno de estos concursantes en la tele, como que es muy fácil juzgarlos, ¿no? Y decir, ay, ¿cómo no se le ocurrió decir esta cosa? O ¿cómo no se le ocurrió esto? Yo hubiera dicho esto. ¿Les ha pasado o no? Sí. Okay. Estábamos jugando Basta, ¿no? La semana pasada. Y pues te dan una letra y tienes que pensar una manzana, ¿no? Algo, una fruta. Y dices, algo amarillo, y todos, plátano, ¿verdad? Porque desde afuera como que es muy fácil y se te ocurre muy, muy fácil, ¿no? Pero cuando estás ahí, cuando estás bajo presión, cuando tú lo estás viviendo, es bastante difícil. Y lo que quiero que piensen es un poco en el juicio que emitimos, de que se nos hace muy fácil y juzgamos a las personas de una forma pues muy rápida. Y es la misma tendencia que tenemos con lo que hacemos con los juegos, al juzgar la vida de otras personas y al mismo tiempo la nuestra. Porque empezamos a decir, yo no hubiera hecho eso, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que haya caído en esto? O ¿cómo es posible que haya desobedecido de esta forma? ¿No? Yo hubiera hecho las cosas diferente. Y nos aplicamos como esa diferencia en el juicio y no nos damos cuenta que no es lo mismo vivido, ¿verdad?, que visto, que platicado. Hoy, esta mañana, vamos a ver cómo algunos judíos no juzgaban, tenían esta tendencia de juzgar la vida de, vamos a ponerlo entre comillas, de los malvados, de estos pecadores que no eran como ellos. Y al mismo tiempo ellos se juzgaban a sí mismos de una forma diferente. Y nosotros, como lectores de la carta de Romanos, tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo, porque es muy fácil caer así. Ver a las otras personas de cierta forma, juzgarlos de otra manera y olvidarnos de que nosotros también estamos delante de Dios, nosotros también estamos bajo el juicio de Dios, ¿no? Y tenemos que tener esto presente. Y en la vida vamos a pensar que no lo estamos haciendo para recibir un premio, ¿no? O los aplausos de las personas. No es un juego lo que estamos haciendo. Y hay algo en juego que es algo mucho más importante. No solamente son los premios como en un programa de juegos como estos que les decía. Entonces, con esto en mente vamos a leer Romanos 2 y acompáñenme. Vamos a leer desde el 17 y hasta el final y amén cuando lo tengan. Ok, dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí vamos a leer esta mañana, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos como tu cuerpo, Señor, como familia, como tu iglesia, para ponernos delante de ti, Señor, para considerar nuestros caminos, para considerar nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor. Esta mañana que nos exponemos ante tu palabra, Señor, te pedimos que tenga el efecto que tú quieres que tenga en nosotros. Te pido que cualquier percepción que tengamos, cualquier opinión que tengamos, Señor, siempre esté basada en tu palabra y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad para que podamos vivir conforme a tu verdad, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, seguimos hablando del justo juicio de Dios, ¿no? Estamos en el contexto inicial de la carta a los Romanos y vemos cómo siempre pensamos hacia afuera, ¿no? El juicio que hacemos hacia los demás y pensamos, estos malvados, ¿no? Y se merecen el juicio de Dios por haber olvidado, por haberse alejado de Dios, pero pocas veces pensamos en nosotros mismos. Pocas veces decimos, bueno, seguramente me toca a mí también este juicio, o este pasaje, o esta verdad también aplica a mi vida. Hablábamos las semanas anteriores de que el juicio de Dios es según verdad, y cómo el hombre ha rechazado a Dios y por eso va de mal en peor. Pero pareciera ahora que el pasaje gira su atención hacia su pueblo, hacia el pueblo de los judíos. Si se acuerdan del versículo 16 rápidamente, dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, o sea, como que está diciendo, ¿y tú que eres judío, crees que este juicio no aplica para ti? O sea, ¿tú crees que te vas a librar de esto? Y hay que recordar que la carta a los Romanos es donde Dios establece el fundamento de lo que creemos, ¿verdad? Como su iglesia. Es la constitución de la iglesia. Y estamos conociendo la verdad de Dios. ¿Okay? Y todo lo que está haciendo al establecer este fundamento es derribar estos argumentos que a veces nos inventamos. No estas automentiras que nos queremos creer nosotros mismos y a veces tenemos posturas o percepciones que no están del todo derechas y las tenemos que enderezar con la verdad de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Algunos? Algunos, muy bien. Entonces, el versículo 17 empieza hablándole a los judíos, ¿no? Como que gira su atención y le habla a los judíos y parece que les está adivinando el pensamiento, ¿no? Porque dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿no? O sea, porque ellos seguramente estaban pensando, bueno, sí, estos malvados, ¿verdad? Que se alejaron de Dios y que Dios los entrega a un pensamiento reprobado y todo lo que leímos en la parte anterior del capítulo. Pero yo como judío, yo no soy tan malo, ¿no? Seguramente estaban pensando eso. Y es interesante el término judío, porque viene de Judá. Viene del área de Judea y es el sobrenombre, este apodo que se habían adueñado la nación de Israel desde hace muchísimos años. Porque no sé si se acuerdan, primero Asiria conquista Israel y se van y se dispersan y nunca regresan. Pero muchos años después llega Babilonia y conquista ¿a quién? A Judá. Entonces los de Judá se van y como que se identificaron la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, adoptaron este nombre como judío porque venían de la tribu de Judá. Y Judá significa él sea alabado o alabanza a Jehová. Entonces, en vez de ser una nación que se diferenciaba por alabar a Jehová, tristemente se habían desviado, ¿no? Y habían estado como ya mucho tiempo separados de Dios. Y pareciera, desde mi punto de vista, que están mucho peor que estos injustos, porque ellos de perdida, los injustos, tienen el pretexto de la ignorancia, ¿no? Tienen el pretexto de no haber conocido a Dios o tienen algún pretexto, pero los judíos no tenían pretexto. No tenían en qué escudarse como para no vivir como debían de vivir. Entonces, el versículo 17 dice que ellos se gloriaban en Dios.
Es decir, se creían mucho, ¿no? Se creían de que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y continúa diciendo el versículo 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y esto es interesante porque efectivamente era una nación escogida por Dios. Efectivamente era una nación que Dios les había dado su ley. Básicamente no hay ninguna otra nación en el mundo que Dios les haya dado su constitución y sus leyes y cómo iban a funcionar. Acompáñenme a Nehemías, por favor. Capítulo 9, versículo 13. Y amén cuando lo tengan. Ok, dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos, hablando de Dios, desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. O sea, verdaderamente se podían gloriar como judíos de decir: Dios descendió del cielo, nos dio nuestra constitución, nos dio estatutos, nos dio nuestra ley. O sea, literalmente fueron fundados como nación directamente de Dios. Y dices, qué padre, ¿no? Pensarías, qué buena onda, qué increíble pueblo, pero ¿de qué te sirve solo saberlo? ¿De qué te sirve solo tener la ley, conforme a lo que hemos estado estudiando? O sea, el sabio es el que guarda la ley, no solamente el que la escucha, ¿no? El que obedece la ley es el sabio, el que le hace caso a la ley. Por eso el Salmo 119, que pues es toda una tesis, ¿verdad?, del amor que debemos de tener hacia la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 98, y otros versículos que vamos a leer, amén cuando lo tengan, para que lo leamos juntos y no me crean solo lo que yo digo. Salmo 119, 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Adelante, el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pocas palabras está diciendo: soy más listo que mis enemigos porque te hago caso. Soy más sabio que los viejos porque guardo tus mandamientos. No me caigo en el camino porque tengo la luz, ¿qué?, encendida. De nada sirve que traigas la lámpara si la traes apagada. Eso es lo que pasa cuando tienes la Biblia y no le haces caso. Vas caminando con la lámpara y dices: pues sí, pero préndela. Si no le haces caso, no te sirve de nada. Entonces no es el que conoce la ley, el sabio, sino el que la guarda. Veíamos la diferencia entre oidor y hacedor, ¿se acuerdan? Entonces esta nación no estaba viviendo a la altura de ser el pueblo escogido por Dios. Estamos hablando de muchos años, y durante el ministerio de Jesús sigue la misma tendencia. Porque Cristo tiene muchas interacciones con judíos y les dice: pues sí, pero ¿qué te sirve, no? Todo lo que les di si no me hacen caso. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 3, versículo 7. Cristo hablándole a los judíos. Mateo 3, versículo 7. Amén. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, está hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Se me hace interesante porque, si se acuerdan, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y le está diciendo: generación de víboras. O sea, se creían mucho porque eran descendencia de Abraham, y dice: no se preocupen por la descendencia de Abraham, Dios le puede levantar descendencia aún de las piedras. Entonces, como que ubíquense, lo que Dios quiere es frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y es un texto, es un pasaje que habla de juicio. Dice que el hacha está en su mano y va a cortar el árbol que no da fruto. Entonces, como para ponerse a pensar estos judíos que le está hablando, ¿están dando fruto o no? Porque el árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces dices: ah, caray, o sea, Dios sí esperaba algo de la nación de Israel, y a lo mejor ellos no estaban bien ubicados, ¿no? Otro ejemplo de estas interacciones con la nación de Israel y ajustando con la palabra de Dios las percepciones que ellos tenían, lo encontramos en Lucas 10, versículo 25. Jesús está hablando con un intérprete de la ley, ¿no? Alguien que conocía la ley de pe a pa y comentaba, ¿verdad? Hacía sus interpretaciones de la ley, que muchas veces estas interpretaciones vinieron a sustituir la palabra de Dios, que es algo que nunca debemos de hacer. La palabra de Dios es lo importante, la palabra de Dios es la semilla, y la semilla es la que da fruto, no las interpretaciones. Entonces, está hablando con él y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ay, qué chistoso, ¿verdad? O sea, porque le pregunta algo para probarle y le contesta bien. Le contesta bien y dice: ah, está perfecto, entonces haz eso y ya. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: chin, pero yo no hago esto. Entonces empiezan los pretextos y dice: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿No? O la típica: bueno, pero, o sea, ¿qué es amor? O como Poncio Pilato: ¿qué es la verdad? Te sales, ¿no? Te sales por la tangente porque dices: no lo estoy haciendo, entonces busco algún pretexto para justificarme a mí mismo. Y en eso había caído la nación de Israel. Entonces creían mucho los judíos, tenían la ley, o sea, sí la conocían, pero Jesús les dice: ¿y lo estás haciendo o no? Ahí es donde patinaban. Otro ejemplo duro, si tú eres judío, es en Mateo 8:10. Estamos hablando del orgullo de ser el pueblo de Dios. Mateo 8:10. Y amén cuando lo tengan. Para practicar su habilidad con la espada, ¿verdad? Amén. Dice: al oírlo Jesús, está hablando de una historia, nos está contando una historia del centurión que le dice que por favor le ayude a sanar, ¿no? A su criado, y le dice: no te preocupes, o sea, dilo y con eso se va a sanar, ¿no? Y dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dices: qué interesante lo que está diciendo. O sea, mucha gente va a llegar y se va a sentar en el reino de Dios de oriente y de occidente, que no eran hijos, vamos a decir, que no eran judíos, y van a ser hijos de Dios. Y muchos de los hijos van a ser echados fuera, porque les está diciendo, o sea, no es porque seas judío. O sea, ese no es el chiste, ¿no? Entonces, con esto que estamos estudiando en Romanos, Pablo está tratando de decirle a estos
judíos que eran romanos y les está ajustando su percepción. Les está acomodando, ¿no?, lo que Dios dice con lo que ellos a lo mejor tenían percibido. Y está hablando con judíos que eran romanos, que tal vez ellos pensaban que eran superiores por el simple hecho de ser judíos. Y les pregunta que en el versículo 21, después de que le dice, pues ustedes conocen a Dios y conocen su voluntad y tienen su ley, viene el versículo 21 y les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, no me estés diciendo que tú sabes si no estás viviendo de esa forma. Muéstrame lo que sabes, muéstrame lo que crees con tus hechos, con tu vida. O sea, no me vengas que no, es que yo soy enseñador y haces justo lo que enseñas que no se debe de hacer. Porque decía, están robando, están adulterando, están infringiendo la ley, están abominando con ídolos. Entonces, ¿te sirve de algo ser judío? Porque viene esta discusión más adelante en el versículo 25. Y dice, por supuesto que sí. O sea, claro que sí es importante y es súper valioso ser judío. Porque tienes una ventaja enorme sobre el resto de todas las demás personas. Porque conoces a Dios y porque tienes su palabra. Entonces el versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, sí sirve de algo, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, incircunciso está diciendo alguien que no es judío, guarda la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, ¿eres judío? Muy bien. ¿Tienes la palabra de Dios? Excelente. Pero si no obedeces a Dios, entonces no eres judío de veras, ¿no? Entonces los está como ubicando. Acompáñenme rápidamente a Juan 13, versículo 17. Y cuando digo rápidamente me refiero a la búsqueda, no crean que rápidamente, vamos a leerlo despacito, pero para llegar rápido al pasaje. Juan 13, 17, amén. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. No, ¿verdad? Dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces hay que tener cuidado con lo que sabemos. Porque qué bueno que sabes, ¿verdad? Pero si no lo haces, pues entonces pues no cuenta. Entonces vemos aquí cómo Pablo les empieza a ponchar estas percepciones que tenían, a lo mejor tenían, ¿verdad?, de ser judío, y se las está ponchando con la verdad. Si eran ideas que estaban medio chuecas, se las está enderezando con la verdad. Le está diciendo, si eres circuncidado, si eres judío físicamente, pues no tiene ninguna importancia a menos de que sea un reflejo de la circuncisión verdadera, que es la circuncisión del corazón. Por eso continúa diciendo el versículo 28 y explica, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque a lo que Dios le importa es la circuncisión del corazón. Y dices, es que el Nuevo Testamento es mucho más claro, ¿verdad? Y nos explica muchas cosas, pero esto no es un concepto nuevo. Por eso cuando Cristo está hablando con el intérprete de la ley, le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿qué dice la ley? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿están de acuerdo? Cada página de la Biblia te lleva a Cristo. Entonces tú vas a la ley, acompáñame a Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a ver qué es lo que decía la ley. Porque la ley de los judíos decía que tenían que estar circuncidados, ¿verdad? Entonces al 8º día circuncidaban a todos sus bebés y se volvió algo simplemente físico. Se les olvidó lo que Dios había dicho. Deuteronomio 36, amén. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
O sea, la circuncisión que Dios quería siempre fue la del corazón. Si vemos la historia, si nos vamos hacia atrás, Abraham primero creyó, primero le creyó a Dios, primero ajustó su corazón con Dios y después físicamente se circuncidó como señal de lo que había pasado en su corazón. Y lo que Dios siempre ha querido es la circuncisión del corazón. Entonces pasa lo mismo. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿No? ¿Cómo entendemos lo que Dios dice? Porque ahí está en el Antiguo Testamento y no viene una vez, vienen muchas veces. Entonces la condición para que esta circuncisión sucediera era lo que dicen los versículos anteriores. Capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y ya vienen todas las bendiciones. Pero para que Jehová le circuncidara su corazón, tenían primero que arrepentirse, tenían que acercarse a Dios, y entonces sucedía la circuncisión verdadera, la del corazón. Y dices, bueno, pero es que Deuteronomio está medio complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vamos a Jeremías, capítulo 4, versículo 4? Hablando de la ley y de los profetas que tenían los judíos. Jeremías 4:4, amén. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, podían ser completamente circuncidados desde el 8º día físicamente, pero lo que él quería es que quitaran el prepucio del corazón, es decir, que su corazón no estuviera cubierto de la maldad de la carne. Eso es lo que significa. Y adelante el capítulo 9, versículo 24, lo vuelve a decir. Jeremías 9:24, amén. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Diciendo, no es el punto cómo eres exteriormente, lo que importa es cómo eres en el interior. Y los judíos habían simplificado el deseo de Dios de que estuviéramos con Él, de que estuviéramos separados de nuestra carne, de que estuviéramos arrepentidos y estuviéramos cerca de Él con un acto físico, con un acto externo, porque así somos como personas, ¿no? Porque somos religiosos, queremos simplificar las cosas. Mira, ¿sabes qué? Mejor dime qué tengo que hacer y ya, ¿no? Así como dame una lista de cómo me he visto y qué digo y ya, con eso me voy al cielo. Y Dios dice, no es lo exterior lo que importa, es el interior y el corazón lo que le importa a Dios. Entonces, en este tiempo de que Pablo está escribiendo esta carta, pues representaba un problema muy importante, y es el mismo problema que estamos viendo en la actualidad, y ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Pero la clave, o lo que nos debe alertar de qué es lo que pasa cuando hacemos esto, lo encontramos en el versículo 24 de nuestro pasaje esta mañana, Romanos 2:24. Vamos ahí, por favor, regresen a Romanos y lo leemos juntos, amén. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por lo que estaban haciendo los judíos, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles, entre la gente que no conocía de Dios. Y este es el verdadero problema. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar a Panorama, a ver todo lo que hemos estado estudiando. Dios había pensado, desde que hace el pacto con Abraham y con toda la nación de Israel, que en él serían benditas todas las naciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que Dios le prometió a Abraham? Entonces, no era solamente que por la descendencia de Abraham iban a conocer al Mesías, ¿no? De ahí iba a salir el Mesías, porque esta
vamos a decir que es la culminación de las bendiciones de Dios para los hombres, que viniera el Mesías y pudiéramos ser salvos por medio de él. Pero mientras eso sucedía, vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo todas las personas que interactuaban con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con David, con Daniel, o sea, todas estas historias, la gente veía lo que Dios estaba haciendo. Veían algo especial en las vidas de estas personas, algo diferente, algo sobrenatural, y lo que pasaba es que decían, híjole, yo quiero un poquito de eso. Veían cómo Dios los ayudaba. Veían cómo siempre tenían comida, veían cómo nunca había hambres, ¿no? Veían cómo Dios peleaba sus batallas y ganaban de forma milagrosa. O sea, Dios estaba con ellos. Y la gente a su alrededor decían, oye, se me hace que este sí es un Dios poderoso. Un Dios que te dice, salte de aquí, y te saca y te abre el mar para que cruces. ¿Es un Dios poderoso o no? Oye, espérame, yo sí quiero un Dios que me haga caso cuando le pido algo y que me ayude cuando estoy en problemas. No quiero un Dios que por más que hago cosas no pasa nada, ¿verdad? Porque es un Dios falso. El problema es que al no ser un pueblo obediente, al no hacer lo que tenían que hacer, pasaba todo lo contrario. O sea, el nombre de Dios era blasfemado porque la gente se burlaba de ellos. Se alejaban de Dios y Dios, como es justo, pues los tenía que castigar. Y los castigaba, ¿verdad? Y los conquistaban y los entregaba en manos de los enemigos. Y los enemigos decían, ¿ves cómo su Dios no es poderoso? Entonces están blasfemando el nombre de Dios por culpa de su desobediencia. Era muy difícil explicarles, no, el problema no es que Dios no sea poderoso, el problema es que nosotros somos desobedientes y por eso nos pasó esto. No sé si me explico. Está complicado que la gente lo viera. Entonces las naciones acababan pensando que el Dios de los judíos era débil, ¿no? Que no los podía salvar, pero simplemente era una consecuencia de su desobediencia. Entonces en este pasaje y en este inicio de Romanos estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos hablando de cómo funciona la vida y estamos estableciendo la verdad de Dios por medio de su palabra. ¿Amén? Estamos hablando de que el juicio de Dios es parejo. Dios no hace acepción de personas, como hemos estado viendo. Entonces, obviamente los judíos no estaban exentos del juicio de Dios simplemente porque nacieron en X lugar o porque tenían cierta ascendencia. Y muchos de ellos pensaban esto. Pero, como hemos estudiado en Josué, en Jueces, en Tesalonicenses, en Juan, todo a lo largo de la Biblia que hemos estudiado, la existencia del hombre es una existencia cíclica. La Biblia misma nos dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas se repiten y se repiten. Entonces, en este pedacito del capítulo 2 que acabamos de leer, yo veo una enseñanza tremenda para todos nosotros. Porque así como Pablo está regañando a los judíos, ¿no? Porque decían, sí, qué malos ellos, y no se estaban viendo a ellos mismos, nosotros tenemos la misma tendencia de ponernos en el asiento del jurado. Y vemos hacia allá y decimos, muy mal hecho, ¿verdad? Tache, votamos que está mal todos, tache, ¿no? Muy mal. Y nosotros mismos nos justificamos. O sea, no pensamos que el juicio de Dios también aplica para nosotros. Y esto es algo muy peligroso. Porque si pensamos así, no tiene ningún efecto en nuestra vida. Y la palabra de Dios, el chiste es que tenga una aplicación para nosotros, ¿están de acuerdo? No es solamente un libro histórico. Es como le digo a Juan para que escuche Pedro, ¿verdad? Que pongamos nuestras barbas a remojar y digamos, bueno, ¿y esto cómo aplica para mí? Entonces, así como Pablo le está ponchando sus falsas percepciones a lo mejor a los judíos, Dios hace lo mismo con nosotros, porque por eso está como parte de su palabra, para que nosotros nos enseñara a nosotros algo. Entonces les dice aquí al principio, ¿no? Tú tienes el sobrenombre de judío y te crees lo máximo porque eres judío. Pues nosotros, ¿qué sobrenombre tenemos? Nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos. ¿Amén? ¿Algunos? ¿Amén? La palabra cristiano es interesante porque significa cristito. Es un mini Cristo. Entonces, si tú ves un Boeing 777, uno de esos aviones que tienen 200 metros de tamaño y transportan 500 personas, ¿no? Y aguantan no sé cuántas toneladas, dices, mira, un avionzote, ¿no? Y tú ves un avioncito de esos de Micro Machines o de Lego y dices, pues es un avión. ¿Están de acuerdo? O sea, no piensas que es algo diferente porque es igual, solo que en chiquito,
No, tú ves un elefante de 50 toneladas y ves un elefantito así de peluche y dices, es un elefantito, porque se ven muy parecidos. ¿Y qué tal nosotros? O sea, si tú ves a Cristo, y cualquier persona que nos viera a nosotros debería decir, pues un cristito, o es un cristiano. Y si Cristo es el avión, y alguien nos ve a nosotros y dices, pues sí, parece más helicóptero, ¿no? Y dices para justificarte, bueno, por lo menos vuelo, ¿no? O a lo mejor Cristo es el avión y tú pareces árbol, ¿no? Como que no sé, o sea, sí parecemos cristitos o no. O sea, muchas veces en el Antiguo Testamento leemos todo lo que hicieron, todo lo que pasaron, todo lo que vivieron y pensamos, no puede ser estos judíos. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa seguido. ¿Cómo es posible que les abrió el mar? ¿Cómo es posible que descendió en una nube y todavía no creían? ¿No? Vieron las plagas, vieron las cosas que Dios hacía, que descendía fuego del cielo y aún así no creían. O en el Nuevo Testamento pensamos, ¿no? Imagínate haber estado ahí caminando con Jesús y ver todos los milagros que hizo y ver las maravillas y la alimentación a los 5,000 y que resucitó a los muertos. Yo no lo hubiera crucificado. ¿Han pensado eso? Ay, qué bárbaros. Yo sí he pensado, hijo, no puede ser los judíos, qué barbaridad. Yo sí he pensado como que no, yo siento que si hubiera hecho las cosas diferentes. Pero cuando piensas esto, nos encontramos en esta misma posición y me atrevo a pensar que estamos peor nosotros que los judíos. Porque así como Pablo dice que se apoyaban en la ley, en conocer a Dios, en conocer su voluntad y se creían lo máximo por ser judíos, ¿qué viene en nuestro caso con el sobrenombre de cristiano? Viene la salvación, ¿están de acuerdo? Viene el Espíritu Santo, viene tener la Biblia completa, viene la instrucción de vivir en santidad, viene la instrucción de amarnos unos a otros, viene la instrucción de evangelizar, viene la instrucción de hacer discípulos, ¿sí o no? Entonces, así como dijimos, oye, tiene muchas ventajas el ser judío porque conocían a Dios y pensamos, no es posible que hicieran estas cosas, no es posible que no hicieran lo correcto, no es posible que no vivieran como Dios quería que viviera, y pensamos, ya ven, pues hasta Jesús los regañó. Y digo, ¿qué diría Cristo si viniera ahora? Que nos viera, ¿no? Así de, oye, pues no se parecen a mí, se supone que son cristitos, pues no se parecen a mí. Entonces esto es lo que debe suceder cuando leemos la Biblia, ¿no? Tú ves el regaño, ves la exhortación, ¿no? Ves el zape que Dios les está dando y lo aplicas a ti. Es decir, a ver, si les está jalando las orejas a los judíos y se están creyendo mucho por esto, a ver, ¿yo me creo mucho? ¿Yo qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Acompáñenme a Proverbios 26:12 y vamos a clavarnos un poquito en la aplicación hacia nosotros para que no nos cansemos tanto de estar señalando a los pobres judíos, ¿verdad? Amén. Es algo muy conocido, podemos decir todos conocemos esto, pero a ver, ¿qué opinamos? ¿Si lo hacemos o no? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, sabio en su propia opinión es decir, yo ya tengo mi postura y yo soy un sabio, a mí nadie me corrige, nadie me puede decir nada. Yo digo, debemos de querer aplicar la sabiduría de Dios y rechazar nuestra propia sabiduría, porque si no, no hay esperanza para nosotros, ¿no? Prefiero ser necio que ser sabio en mi propia opinión, según lo que dice la Biblia. Y dices, qué barbaridad. Entonces, cuando yo aplico la sabiduría de Dios en mi vida, yo me vuelvo el regañado. O sea, no uso la Biblia para decir, ¿no? O sea, el típico, el domingo y le das el codazo al de al lado. Sino que yo soy el que está regañado. Yo me pongo el saco. Cuando yo creo que yo estoy bien, pues mi percepción está seguramente mal. Entonces, si decimos que los judíos tenían la verdad, pues nosotros tenemos la verdad completa. La revelación completa de Dios la tenemos en su palabra. Segundo de Timoteo, por favor, 3:14. Segundo de Timoteo 3:14.
Dice así, le está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, ¿no? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le está diciendo a Timoteo, tú desde chiquito conoces la Biblia, tú desde chiquito conoces las sagradas escrituras, y estas son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y está hablando de las sagradas escrituras en su momento, que era el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos menos pretextos que Timoteo porque nosotros tenemos la escritura completa. Entonces la pregunta es, ¿sabemos las escrituras o las guardamos? O a lo mejor ni las sabemos, ¿verdad? Pero tenemos la Biblia completa. Y muchas veces criticamos a los fariseos porque pues eran, ¿no?, cabecitas de cebolla con la cabezota, pero pues no hacían mucho lo que se supone que sabían. Y nos debe quedar el saco. Hebreos, por favor, Hebreos 5:12. Y otra vez te pones el saco, ¿verdad? Lees esto y dices, a ver, ¿me queda a mí o no? ¿Amén? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, dice, debiendo ser expertos, debiendo ya ser maduros, ¿verdad? Ya tienes 25 años y sigues tomando mamilita. O sea, sigues tomando la leche. Dice, ya debiendo ser expertos, ya debiendo ser maduros, siguen como niños. Entonces, si necesitas la leche y no puedes comer carne, pues algo está muy mal. Y dice que están así por ser inexpertos en la palabra y que no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero eso se hace, se practica, se logra haciéndolo, no conociéndolo. Entonces, ¿estamos ejercitados en el bien y el mal o no? Como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Entonces hay que tener cuidado con lo que sabemos. Y no se vale decir, bueno, yo por eso no leo mi Biblia. Porque si sé algo y no lo hago, pues es pecado. No, porque entonces estás pecando, ¿verdad? Por ignorante, no quieres saber, no quieres conocer lo que Dios dice. Entonces si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. O empezamos a sacar pretextos, ¿no? O sea, ¿quién es mi prójimo? ¿O a qué se refiere con amar? O sea, hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No, es que yo todavía no sé qué quiero que me hagan a mí. Pues, o sea, ¿cómo? Pretextos, ¿verdad? ¿Somos cristianos? Profesamos, decimos, presumimos de que conocemos a Dios y que conocemos su voluntad. Como dijeron ahorita, amén, amén, ¿verdad? ¿Qué dice Tito 1:16? Amén. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, si tú tienes el atrevimiento, ¿verdad?, de profesar conocer a Dios, pues ojo que no vayas a negarlo con tus obras. ¿Cómo ves tu vida? Y dices, híjole, pues como que niego que Dios existe por cómo vivo. O si en realidad entendemos cuál es nuestra función en la vida. Acompáñame a 1 Corintios 3:1.
Cuando yo estaba leyendo este pasaje me sentí como en el concurso este que les decía al principio, ¿no? Yo en la tele bien a gusto viendo a los concursantes y decía, ay, no puede ser, ¿no? Hasta hacen videos de YouTube que se burlan de las respuestas que dan porque, ay, pues cómo se le ocurrió eso, ¿no? Y estás agarrando un curón ahí. Pero de repente dije, oye, ¿y si yo estuviera ahí? ¿Qué pasaría, no? Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces aún, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dices, qué tremendo que te tengan que jalar las orejas de esta forma, ¿no? ¿Cuántos años tenemos en Cristo? ¿No? Y empiezas a ver tu vida, empiezas a ver tu casa, empiezas a ver la iglesia, y sigue habiendo problemas, sigue habiendo pleitos, sigue habiendo celos, sigue habiendo gente que, bueno, sí, pero ya entenderé, ¿no? Déjame pecar un rato y ya a ver después qué pasa. Es que Dios lo va a usar para enseñarme. Ah, órale. Pues, entonces parecemos más bien niños, ¿no? Y dije, híjole, a lo mejor está un poco duro porque le está dando duro a los judíos. Y yo me pude haber trepado en Romanos 12 y decir, duro con los judíos. Pero la verdad es que me estaba pegando a mí. Y dije, oye, no, espérame, o sea, eso de andar señalando es como, más bien yo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si nos duele la palabra de Dios, pues qué bueno. Porque pues quiere decir que nos importa. Si no te duele, si no te importa, dices, híjole, aguas, porque entonces no hay mucha esperanza para ti, ¿verdad? Y entender para qué estamos aquí. Acompáñenme a Mateo 5:14. Pasaje muy famoso, pero así como decíamos, todos no sabemos este pasaje, amén. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso estamos puestos. O sea, nosotros debemos ser ese reflejo, esa luz de Jesús en nuestras vidas, para que la gente también lo vea a Él. ¿Amén? O sea, lo que nos hace especiales a nosotros es Dios. O sea, nosotros, si no tenemos a Cristo, somos un foco sin corriente. O sea, lo que alumbra en nuestras vidas debe ser Jesús. Y eso es lo único que vale la pena, ¿verdad?, en nuestras vidas. Porque Él es el labrador, Él es el dueño del campo, Él es el que siembra las semillas, el que siembra la palabra, ¿amén? ¿Y para qué hace todo eso? Pues porque quiere recibir fruto, quiere recibir algo a cambio. No sé si los que estén leyendo la lectura de esta semana, me brincó muchísimo un pasaje que decía que habían convertido la tierra deseable en tierra desierta. Y dices, qué tremendo, porque la Biblia dice que nosotros somos la tierra, y la tierra está hecha para que dé fruto, es lo que Dios quiere. Y aquí que vivimos en La Paz, ¿cómo es la tierra? Dura, ¿no? Árida, es pura arena. Dices, no sale nada más que puras chollas, ¿no? Y cardones, y dices, híjole, es duro. Entonces imagínate que Dios nos vea a nosotros y diga, uy, La Paz. No, o sea, lo único bueno está en el mar. O sea, ¿cómo somos como tierra? ¿Somos tierra que es desértica o somos tierra que está dándole fruto a nuestro Dios? Filipenses, por favor, 1:9, ya para conectar todos los puntos y llevarnos nuestra aplicación. Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, para que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que quiere Dios en nuestra vida es frutos de justicia, es decir, evidencia de que la justicia de Dios está en nuestras vidas, de que lo que Cristo hizo se nota en nuestras vidas. ¿Y para qué? Para que la gente lo pueda ver, para que la gente pueda glorificar a Dios, para gloria y alabanza de Dios. Es la forma en la que la gente va a poder ver la diferencia entre la impiedad y la justicia, entre lo malo y lo bueno.
entre las tinieblas y la luz. Hasta que no prendes la luz no puedes entender bien qué es la oscuridad. ¿Están de acuerdo? Y lo peligroso de esto es que si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, por más que nos creamos cristianos y que tenemos la Biblia y que somos súper santos, el problema es que estamos estorbando a la gente. Estamos estorbando a que la gente conozca de Dios. Y es interesante porque todos estos pasajes que hemos estado estudiando en Romanos es solamente la introducción. Está introduciendo los conceptos de esta verdad en los que se basan pues todos los principios de la iglesia. Y estamos diciendo que Dios es justo, pero el hombre no. Y por eso es que necesitamos como hombres la justicia de Dios. Parece un abogado que está armando un caso, ¿no? Y está tumbando todos los argumentos que está levantando el hombre en contra del conocimiento de Dios. Está derribando todas estas percepciones falsas y lo está llevando a todo lector de la carta a los romanos a entender que todos somos injustos y todos necesitamos la justicia de Dios. Sin importar cuál sea tu percepción, te está diciendo esta es la verdad y por eso necesitamos a Cristo. Y eso es lo que aplica a todos nosotros. Tú y yo necesitamos la justicia de Dios. Y a lo mejor tú me dices, bueno, sí, yo conozco a un cristiano y no es perfecto. Y dices, caray, pues sí está bien, ¿no? Pero, eso no es culpa de Dios. Déjame te digo que no hay cristianos perfectos. ¿Amén? No hay cristianos perfectos. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero no le vayas a echar la culpa a Dios por los defectos de los cristianos que conoces o por los pecados de los cristianos que conoces. Porque Dios te quiere librar de su juicio, te quiere librar de la ira venidera, y por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese es el plan de Dios. Por eso envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, lo que nosotros nos merecíamos. Y solo en Él tenemos la salvación. Entonces, si tú crees esto, si tú te arrepientes, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, tú también puedes ser hijo y puedes empezar este proceso de perfeccionamiento, porque el único perfecto es Él. Nuestro trabajo es simplemente reflejarlo a Él, parecernos a Él para que la gente diga, ese es un avioncito, déjame te enseño el avión verdadero. Y cuando eres hijo, no se trata solo de la salvación, como mucha gente piensa o dice, pues esto me conviene porque ya no me pierdo, ¿verdad? No me voy al infierno. La Biblia dice que la salvación es el principio, es el nacimiento. Entonces, así como los niños cuando nacen, apenas es el principio, falta todo lo demás. Y como cristiano, podríamos decir, no es cristiano el que viene y se sienta aquí los domingos, ¿no? Y aplaude y canta y trata de no dormirse durante la prédica, ¿verdad? No es cristiano el que lee su Biblia todos los días. No es cristiano el que se viste bonito y que trae la Biblia bajo el brazo. Esos no son los cristianos, los que se portan bien. Es cristiano el que lo es en su interior, en el corazón. El que ha recibido la justicia de Dios por medio de Jesucristo, que le ha entregado su vida a Jesucristo y que vive para Él. Que su propósito en la vida es agradar a Jesucristo. Que busca que su vida sea agradable a Dios, que sea para alabanza y para gloria de Dios, que busca la gloria, ¿no? Y los aplausos de Dios y no de los hombres. Entonces, cuando tú, no sé si han escuchado esta frase, ¿verdad? Que, no puede ser, es cristiano, hizo eso. Uy, pues no que era cristiano fulano. Dices, úchale, ¿qué estamos haciendo con la forma en la que estamos viviendo? Porque ese tipo de comentarios lo que hace es que blasfeman el nombre de Dios. Porque no estamos obedeciendo a Dios y la gente piensa que el problema es Dios y el problema somos nosotros. Es blasfemado el nombre de Dios por nuestra vida. Y dices, híjole, eso debe ser algo que nos motive a decir, voy a acercarme a Dios para que Él me controle. Porque cuando somos hijos, Él envía su Espíritu a morar en nosotros, ¿amén? Y eso es lo que nos hace especial, no nosotros. Y todo esto no es para que nos creamos mucho, claramente, ¿verdad? Es para que entendamos que sí podemos vivir como Él quiere que vivamos. Como dice el versículo 29 de nuestro pasaje.
sino es judío el que lo es en su interior. O sea, es cristiano el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. La alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres sino de Dios. Entonces no se trata de que te sientes aquí, no se trata de que sepas lo que dice la Biblia, se trata de que sea en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Ser creyentes, ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Aquí dice que van a ser reconocido de parte de Dios el que hace estas cosas. Que eso ya debería ser razón suficiente para buscar, agradar a Dios y cuando estemos delante de Él, escuchar que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, amén. Eso debería ser razón suficiente. Pero si leemos lo que dice aquí, vemos que hay algo más importante. O sea, lo que somos y lo que hacemos en esta vida, nuestra obediencia va a llevar a que la gente se acerque a Dios o vaya a llevar a que la gente se aleje de Dios. Y eso para mí me da una responsabilidad tremenda, porque eso es lo que está en juego. En este juego, ¿no? De que nos estamos juzgando y qué hacemos y qué no hacemos, o sea, no te ganas un premio. Estamos hablando de las almas de las personas que nos rodean. Entonces ponte a pensar qué quieres hacer, alumbrarles para que vean a Cristo, o quieres que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces, hermanos, sin pretextos, ¿no? Cualquier percepción que tengamos equivocada hay que alinearla a lo que dice la verdad, para que todo lo que vivamos sea para glorificar a nuestro Dios y que la gente que nos rodea se acerque a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana por revelarnos tu palabra, Señor, por conocer lo que tú quieres. Te damos gracias, Señor, porque podemos ser llamados cristianos y te pedimos, Señor, que sí nos parezcamos a ti, Señor. Que podamos reflejar tu luz para todos los hombres, que podamos reflejar lo que tú eres, Señor. Que podamos mostrarle al mundo lo que tú eres capaz de hacer en la vida de alguien que se entrega a ti, Señor. Te pido, por favor, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, Señor, todas nuestras obras en nuestra vida sean para glorificarte a ti. Y que más gente, Señor, pueda llegarte a conocer por medio de nosotros, por medio de lo que decimos, Señor. Y que tu palabra haga lo que quieres, Señor, haga lo que tú quieres en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.